Señal directa. Continuamos con más información. Ya está en la línea telefónica el doctor Roberto Castelán con su colaboración de esta semana. Muy buenos días, doctor. Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días. El gusto es mío y para todos nuestros radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Espero tengan un muy buen inicio de semana. A quienes salen de vacaciones por estos días, pues ojalá las disfruten, tengan las suficientes precauciones y se diviertan también. Y los que no, pues bueno, sigamos trabajando. Y también para los que son creyentes de estos tiempos que ya se convirtieron nada más en un referente vacacional, no en un referente evangélico, pues ojalá también pues recuerden lo que es la pasión, porque me viene el caso porque en estos momentos justamente estamos viviendo tiempos tristes, tiempos difíciles, tiempos de dolor, de pasión, de sufrimiento, pero ojalá, a diferencia de los tiempos evangélicos, ojalá estos tiempos terrenales sean pasajeros y pues todo ese dolor que se está viviendo quede atrás. Y digo que son tiempos tristes y son tiempos difíciles y que ojalá sean pasajeros, pues por todo el recuento que podemos hacer de lo que está sucediendo en nuestros días, pero está sucediendo también porque en Jalisco, porque lo estamos viviendo en carne propia. Solamente hay que recordar que esto México lo lleva arrastrando desde hace ya muchísimos años, y si queremos decir que hubo un crecimiento de esto, pues podemos decirlo que hace 11 años, desde hace 11 años México se convirtió casi en un verdadero campo de batalla. Nada más con la intención de ponernos a pensar, de hacer un recordatorio de esto aquí en Jalisco. Hay que recordar que ahorita, en este mismo momento, en Autlán hay 4 personas de Veracruz, originarias de Veracruz, de Minatitlán, que son desaparecidas y no se sabe absolutamente nada de ellos. En Tecalitlán hay 3 italianos también desaparecidos, se tiene a unos policías detenidos, pero no se sabe qué pasó con ellos. Y en Guadalajara, bueno, pues hay 3 jóvenes estudiantes detenidos, lo cual hace un total de 10. Nada más en el término de un mes, 10 personas desaparecidas, distintos estados, distintas nacionalidades. Estos son los casos más mediáticos, por eso digo que son los que están ahorita sobre las páginas de los periódicos, sobre las redes sociales, que están al alcance de cualquiera. Se puede dar cuenta de lo que en estos precisos momentos está pasando, pero hay que recordar que hay otros muchos casos, muchos más casos, son más de 3,000 nada más en el estado, pero también hay casos recientes de jóvenes, de trabajadores que han desaparecido, que simplemente no llegan a sus lugares, y eso en todo el estado de Jalisco. En Lagos de Moreno constantemente hay jóvenes que desaparecen. Tenemos jóvenes que desaparecieron hace ya muchos años y no se sabe absolutamente nada de ellos, por una sencilla razón, porque no se investiga. Estos simple y sencillamente ya son casos que pasan y quedan sin investigar. En el caso que estoy mencionando ahorita, lo de Autlán, Tecalitlán, Guadalajara, pues como son casos muy mediáticos, quizás la fiscalía se esté moviendo, quizás esté investigando, quizás ya el gobierno federal se esté interesando también por el caso de los italianos, y porque ya hay participación también de la policía italiana, pero remarco el quizás porque esto no es completamente seguro, y si es seguro, también lo remarco porque no hay una estrategia clara de investigación para tratar de resolver este tipo de casos. Si nos damos cuenta, uno de los denominadores comunes de todos ellos son que estos casos pues se convierten a final de cuentas como en un juego de absurdos. Nadie termina sabiendo exactamente qué pasó, nadie termina sabiendo cómo se dieron las cosas y por qué se dieron. Cuando se abre una carpeta
carpeta de investigación, se deja ahí, se deja que el tiempo corra. Si por alguna razón aparece la persona, bueno, con vida es otra cosa, pero si aparece muerto, o si simplemente no desaparece, el caso se da por cerrado o se deja seguir, que para el caso viene a ser lo mismo. Esto ha hecho que Jalisco sea en este tiempo, ahorita actualmente, esté entre el segundo y tercer lugar de todo México en número de desaparecidos, en número de desapariciones forzosas. Si nos damos cuenta, por eso decía en un principio, que son tiempos que estamos viviendo ahorita, pero que todo México ya ha estado viviendo y que nosotros lo hemos pasado, lo hemos vivido como si no nos pudiera pasar a nosotros, como si no pasara nada. Ha habido también un cierto egoísmo gubernamental y egoísmo social frente a la realidad de México. No sé si ustedes recuerden, pero hace apenas muy pocos años, Jalisco se jactaba y cerraba fronteras con Michoacán, con Guanajuato, con Zacatecas, casi con todos los estados con los que tiene frontera, porque decía que Jalisco pues era como un lugar aséptico en donde estas cosas no pasaban. Pues hoy ya no hay lugar que cierre sus fronteras. No nos va a cerrar sus fronteras Nayarit, ni nos va a cerrar sus fronteras Michoacán ni Guanajuato, pero nosotros tampoco podemos aislarnos de lo que les pasa a los demás, porque a nosotros no nos pasa. Al contrario, nosotros estamos ya en los primeros lugares de un fenómeno que pensábamos que no nos iba a tocar. Y este fenómeno, como todo fenómeno de violencia, trae una gran desintegración social, que tampoco nadie está trabajando en esto. Trae una enorme desesperanza de la gente, de los trabajadores, de los jóvenes, de las mamás de los jóvenes, que saben que sus hijos salen, pero no saben si van a regresar. Hay mucho dolor, hay muchísimo dolor en toda la sociedad, y hay una gran sorpresa, pero lamentablemente también hay desconfianza. Los vecinos nos hemos convertido en enemigos unos de otros. Actualmente en Jalisco estamos resolviendo todos los problemas a través de la violencia, porque son mecanismos de imitación. Estamos metidos en todo un ambiente de violencia, entonces para todo mundo es muy fácil asesinar, secuestrar, violar, golpear. Ya inclusive estamos llegando a mecanismos reflejos en donde ya no buscamos la intervención de la autoridad para resolver el problema, sino que lo hacemos vía lo más fácil que creemos que es solucionarnos nosotros mismos. La familia, las sociedades, tímidamente, pero yo creo que sin mucho futuro, se comienzan a organizar para buscar a los desaparecidos y para exigirle sobre todo al gobierno que cumpla con su tarea. Sin embargo, hay una pérdida absoluta de confianza en las autoridades. Las autoridades deben saberlo. En este momento la sociedad no les tiene ni la más mínima confianza, no les cree absolutamente nada, y saben por supuesto que no están haciendo su trabajo. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo llegamos a este punto? Pues bueno, el problema es que siempre hay un funcionario al servicio del Estado, y desde mi punto de vista, y yo lo he remarcado en estos micrófonos, el Estado siempre lo vamos a encontrar culpable de este crimen de violencia, no por omisión, sino por la estrategia que siguió desde un principio, una estrategia que alienta al crimen organizado. La estrategia del gobierno del Estado es una estrategia que tiende a impulsar a las acciones del crimen organizado porque los blinda. Desde el principio, cuando desde el gobernador y todos los demás empiezan a decir que es entre ellos, al fiscal decía constantemente: a los buenos no nos pasa nada, o son reacomodos. Eso de pensar que no pasa absolutamente nada es una forma de proteger a los criminales, de proteger a los delincuentes, y mientras se criminaliza a las víctimas sin investigar a fondo lo que está sucediendo. En
Jalisco fue muy claro que el aumento a los homicidios y desapariciones forzosas se dio a partir de la llegada al gobierno de Emilio González Márquez en el 2007. Lo que llamó mucho la atención es que, terminado su periodo, el mismo fiscal general que estaba pasó a hacer las mismas tareas, es decir, absolutamente nada, o acrecentar el clima de violencia en Jalisco en el periodo que estamos viviendo actualmente de Aristóteles Sandoval. En todo caso, el gobierno del Estado tiene que tomar una estrategia, aunque sea la de renunciar completamente en masa y dejar en manos de otras formaciones políticas o de otras organizaciones, porque simple y sencillamente son directamente responsables de lo que está sucediendo con el clima de violencia en Jalisco. Ese es mi comentario para el día de hoy. Así es, doctor, y bueno, pues en realidad esto lo que ha puesto ha hecho el momento en el que vivimos visible un problema que arrastramos desde hace varios meses. El problema es que incluso como sociedad nos habíamos negado a escuchar y a darnos cuenta del mismo. Como sociedad es un mecanismo de defensa, no queremos aceptar que nosotros padecemos, por llamarlo de alguna manera en términos biológicos, el mismo mal, un mal que no nos dignifica, que el mismo mal que todos los demás. Nosotros, por ejemplo, desde Lagos de Moreno, todos sabemos la situación de extrema violencia que se vive en Lagos de Moreno, de desapariciones forzosas, de los desaparecidos que hay en Lagos, de asesinatos, de una gran cantidad de homicidios constantemente cada semana. Sin embargo, y ese es el otro problema también, aún como sociedad pensamos que hay individuos de primera y de segunda clase. ¿Por qué no se ha investigado todo lo que sucede en Lagos de Moreno? ¿Por qué los criminales pueden andar con toda impunidad por las calles de esta ciudad y de otras ciudades? Pues simple y sencillamente porque no se les persigue. Cuando la fiscalía abre una carpeta, la deja correr y hostiga a los familiares de la víctima, pero no hay persecución para el delincuente, y eso el delincuente pues simple y sencillamente lo sabe, ¿no? Y yo creo que los medios han contribuido también muchísimo en eso, en hacer que haya ciudadanos de primera y de segunda clase, y también en la temporalidad de los casos. Estos, si bien, como dije al principio, no tiene que ser una temporalidad evangélica, sea de la eternidad, tampoco deben de desaparecer mientras no se resuelvan. Lo que pasa es que nuestra sociedad, lamentablemente, y yo esperaría que no, pero el mismo gobernador advirtió que esto se va a agravar o que va a continuar. Pues yo esperaría que estos casos que están sucediendo ahora se mantuvieran mientras en boca de todos nosotros, mientras no fueran resueltos. Sin embargo, van a ser suplidos por otros casos que van a suceder en mayo, en abril, en junio, y así no la vamos a llevar como si fuera una cosa normal, no temporal, como dice el gobernador, reacomodos naturales, ¿no? Doctor, muchísimas gracias, un placer escucharlo como siempre. Al contrario, un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias al doctor Roberto Castelán. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.